blues. Empecé a tocar hace bastante años ya guitarra. Como a los 13 años partí en el colegio tocando puro folclore, música latinoamericana. Y me enteré que existía el conservatorio. Yo soy de Puente Alto, al sur de Santiago. Entonces Santiago era algo súper lejano, era casi como provincia. Y me enteré que existía la Facultad de Arte y mi profesor del colegio me preparó, me enseñó dos obras así chiquititas, dedo por dedo, no sabía leer partitura, ¿no? Y quedé en la facultad y ahí empezó un camino que no sabía mucho. Yo quería tocar guitarra, no sabía para dónde iba. Uno a esa edad no tiene muy claras ciertas cosas. Empecé con 16 años acá, con la profesora Jimena Matamoros, después hice la etapa superior con Luis Orlandí. Me titulé, me gané una beca y me fui a estudiar con Elliot Fisk. Y ahí la verdad es que yo creo que perfilé un poquitito más mi propuesta. Así, en cuanto a la música latinoamericana, yo siempre he tocado bastante folclore, tocaba en el grupo barrocandino acá y siempre cantando en todas las fiestas y lo que hacen muchas personas. Y sí lo llevé después a la guitarra y ahora tengo varias arreglos, transcripción, algunas cosas propias ligadas al folclore. Sigo tocando también guitarra clásica, me gusta, sobre todo me gusta tocar. Uno hace o uno debe hacer lo que a uno más le gusta. A mí me encanta, me gusta la música, no pongo barreras en cuanto a qué música hacer. Pero la música latinoamericana es la música que me conecta a mí con mi infancia, con mis raíces, con mi cultura, una cosa que también se acentúa mucho cuando uno está afuera. Y como lo hacía siempre, vi también ahí que había un camino fértil por explorar, porque tampoco hay muchos guitarristas que lo hagan desde la academia, por llamarlo de alguna manera. Hay mucha guitarra popular que tiene un nivel espectacular. En Sudamérica yo creo que es lo más fuerte que tenemos, en Latinoamérica. Y la guitarra clásica, por otro lado, súper aparte. En el caso de Chile es extremo. Entonces hay otros países que sí están un poquitito más unificadas las músicas, en el caso de Brasil, Argentina, Venezuela. Y me propuse un poquitito ese camino de poder hacer transcripciones y obras que sean para guitarra solista o para guitarra en música de cámara, pero que tengan ese elemento de la raíz folclórica, la incorporación de ranqueo, de miles de técnicas de la música popular, pero para guitarra solista. Creo que lo enriquece bastante y es lo que he estado haciendo los últimos años y estoy súper contento, me gusta, me encanta y creo que desde esa área puedo contribuir a lo mejor más que tocando las cosas que todo el mundo toca. Asturias ya está retocada y muchas obras que están súper tocadas y lo vi de manera súper clara afuera cuando de repente nos encontramos 10 personas, todos de países diferentes, y yo ávido de conocer el folclore de otros lugares y oye, toca, no, es que no conozco mucho, y tocábamos todo Bach, que es fantástico, pero uno tiene algo que para ofrecer que es de acá, o sea, que te conecta con tus raíces. Y eso no lo veía y me dio mucha pena, o sea, de repente estar con asiáticos y no tocaban en general música europea, con latinoamericanos también. Entonces todo lo que hacían ellos de la música de sus países era menor, o sea, yo de repente sabía rasguear más chacareras que los argentinos que tenían amigos y así entonces esto no puede ser, una cosa así no puede ser.
uno puede tocar música clásica, en fin, y cada uno hace lo que quiere, sí, da un poco lo mismo, no soy quien para juzgar la propuesta artística de otros, pero eso yo al menos lo quiero tener, y eso la verdad es que me ha abierto bastantes puertas, porque allá se hace poco, acá también es algo que está floreciendo, todo el movimiento de guitarra chilena, hay exponentes súper importantes, y me gusta mucho y quiero contribuir en eso. Sí, no ando en medio de hacer otro tipo de música clásica, que es fantástica, música de otros países, que también es espectacular. Son etapas por las que uno va pasando, y yo creo que en la formación que no se acaba nunca de uno como músico, como artista, claro, empecé a conocer personas y dije, bueno, toquemos juntos, es algo muy natural, el juntarse con gente y tocar y compartir desde ese punto en común. Entonces ahí sale un montón de proyectos de música latinoamericana, de música clásica, toqué algunas cosas de jazz, y lo he pasado súper bien ahí, y me ha abierto mucho la cabeza, porque en todos los grupos que uno empieza a tocar se ve con la misma limitante del repertorio, que hay repertorio muy bueno, pero ya está súper tocado, entonces muchas veces uno no lo alcanza ni a tocar y ya lo ha escuchado tanto que no tiene tantas ganas de tocarlo porque ya te aburrió. Entonces no puede ser, si hay un repertorio en Latinoamérica enorme, y en todos los países un repertorio popular que está ahí para tomarlo y para tocarlo. Entonces empecé a tomar esto, hicimos transcripciones de un montón de cosas de música clásica, toqué mucho con violín, con un violinista fantástico alemán, Florian Vilainer, y él es jazzista, entonces tocamos hartas cosas de jazz, composiciones de él, y cosas latinoamericanas de las que yo hacía. Después con su hermana, con Julia, con ella llevamos mucho más tiempo tocando, y ahí también puntos de experimentación, o sea, de repente el proponerse hacer un dúo con cello, que no hay súper pocas cosas escritas, y hay que ponerse a hacer arreglos, hay que ponerse a transcribir, hay que ponerse a componer. Entonces eso me gustó mucho y he aprendido mucho a través de esos grupos, son como el laboratorio para saber, ya mira, estos ritmos se acompañan así, el cello puede hacer esto, y ahí experimentando. Yo creo que a través de la experimentación se logran grandes cosas. Así también con un cuarteto de guitarra, estuvo con Luis, con Sebastián Montes y con Catherine Klingeberg, Luis Orlandini. También nos propusimos hacer un cuarteto y con foco en la música latinoamericana, de cualquier tipo. Ahí tocamos cosas de latinoamericanas así más académicas, otras más populares, pero creo que son los sellos que todos los grupos tienen de manera natural y que son importantes tenerlo, porque hay tanta música que uno de una u otra forma se tiene que especializar en algo, a la fuerza o voluntariamente. Es muy típico, para adentrarse en algo uno se tiene que sumergir ahí, y eso te lleva a perfeccionarte en un área específica, ¿no? Uno no se puede estar perfeccionando en todo. Así que así se ha dado, y con ellos he tenido el privilegio de tocar en un montón de lugares, en Europa, por acá, o sea, muchos conciertos. Grito y plata, como dicen. O grito y grito, como dicen. Gusta mucho, porque el elemento rítmico es fantástico y tiene un desarrollo que la música
que la música clásica europea no tiene. O sea, nosotros tenemos que asumir y mirar a la música clásica de manera crítica, al igual que nuestra música, y verle los puntos fuertes que tiene, tomarlo, aprender de eso y verle los puntos que no son tan fuertes. Entonces, la música latinoamericana tiene este elemento rítmico que es impresionante, es de una complejidad enorme y que va variando por países, en las zonas donde hubo más o hay presencia más de negros, traídos por supuesto como esclavos de África en el periodo de la colonia, sumado a todo ese sincretismo cultural con la música europea, principalmente de España, influenciada por supuesto por la música del norte de África, de los árabes, de los moros, sumado al elemento indígena, así que sea una mezcolanza de ritmos que es muy complejo y es muy llamativo. Y sí es llamativo para nosotros, porque acá uno toca música latinoamericana, sí, de concierto, y a todo el mundo le gusta. Allá, pero es que es lo máximo. Lo máximo. Sobre todo cuando uno también lo lleva al formato de concierto y lo presenta así en ese formato, que es un formato mucho más íntimo que el concierto masivo. Y la gente, claro, dice música latinoamericana, conocen poco de música latinoamericana, o sea, Latinoamérica se reduce un poquitito de manera caricaturizada al Caribe. Entonces uno va a tocar y piensan que es todo salsa o todo samba. Y hay un montón de ritmos y cosas que no, es súper complejo agarrarlo. Para uno mismo es súper complejo abordar cosas del folclore. Es difícil, es bien difícil, es algo musicalmente súper exigente. Entonces, me gusta un montón. Esa es y en todos lados, en Estados Unidos también, tuve la suerte de estar allá. No he estado en Asia, algo así, pero los colegas, ellos también, todos dicen que es impresionante lo que genera. gusta, sí, lo que genera. Incluso, como lo decía adelante, acá, tocando con cello o solo, cosas que la gente no está tan acostumbrada a escuchar, cosas latinoamericanas en ese formato así a lo mejor un poco más clásico, no tan pachanga como se dice acá, y gusta bastante, o sea, tiene esa cosa, no sé si yo creo que el ritmo es un elemento muy importante que transmite mucho, y eso se percibe acá, allá, en todos lados, y eso a lo mejor es una de las cosas que dice, no, sí, el camino, no sé si a seguir, pero es un elemento a considerar súper importante. O sea, la recepción del público ha sido súper buena, así que es alentador a seguir en eso. Generalmente lo que más a uno lo marca no es tanto la institución, sino que el profesor. Y Elliot es un tipo, bueno, genial, y es súper abierto, y súper motivador, y te estimula a que tú saques un poquitito tu personalidad artística y que tengas tu propuesta artística. Entonces yo un par de veces llevé cosas así latinoamericanas y dijo, oye, pero Danilo, esto te sale pero tú tenés que hacer esto, y el feliz porque le encanta así estar tocando y se motiva y me ayuda en los arreglos y propuestas. El tipo conoce la guitarra que yo nunca había visto en mi vida. Entonces, que un personaje de ese nivel te diga, oye, pero aquí tenía un tesoro, me abrió los ojos. Enorme. Debería tener mucho más espacio. No por eso quitarle espacio a otras cosas. Hay música con la que se aprende mucho, música de Europa, pero acá tenemos música muy buena, muy buena, y como latinoamericanos tenemos la posibilidad y tenemos la cercanía con el folclore, entonces tenemos que aprovecharla. Yo creo que
lo peor que se puede hacer es cerrar puertas y cerrarse al conocimiento. Eso es lo más nocivo, creo, para cualquier persona, y alguien que se dedica al arte, a lo mejor peor aún. Entonces debería tener al menos ser mitad y mitad, porque es la propuesta que nosotros tenemos. Si uno lo ve desde un punto de vista práctico también, en la formación y después a lo que se van a dedicar los futuros concertistas y esto, uno va a Europa a tocar, y por supuesto que hay cabida para la música europea, pero ya están ellos que hacen su música. O sea, nosotros lo podemos hacer y lo podemos hacer bien, pero ¿quién hace la música latinoamericana? Si no la hacemos nosotros, ¿quién la va a hacer? Vamos a dejar que los asiáticos hagan el folclore nuestro, que está mucho más distante, o lo europeo. Nosotros tenemos la fuente aquí mismo y la estamos desaprovechando. Yo encuentro que es de una soberbia enorme, que viene del periodo de la colonia, de mirar la música folclórica con cierto desdén, mirarla de forma despectiva totalmente. Y eso felizmente está cambiando. Y tenemos que seguir. Yo estoy en esa línea. No pretendo poner a la música latinoamericana como mejor que la otra música, no entro en esos términos de comparación, lo encuentro absurdo, sino que tenemos música muy buena, un terreno muy fértil para crear, para tener proyectos propios, culturales, personales, y cerrarle la puerta a eso creo que resta más que otra cosa. La creación de ramos, de taller para los intérpretes, porque no hay que desconocer que en otras carreras sí el folclore tiene mayor presencia. Entonces, pero ligarlo un poquitito a la práctica de los concertistas en guitarra en este caso. O sea, muchos guitarristas no saben rasguear la guitarra, cosa que encuentro, ¿para qué ponerle un apelativo curioso? Por llamarlo de alguna manera. O sea, hay tanta música aquí, entonces, claro, nosotros se nos enseña a rasguear de repente el rasgueo de la guitarra barroca, el rasgueo del flamenco, muy presente en la música nacionalista española. ¿Y qué pasa con el resto? Ahí queda como en el aire. Entonces yo creo que con eso, con talleres, todo, y abordar el repertorio latinoamericano desde un punto de vista estilístico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la aproximación de la música latinoamericana hay que entender que no es una aproximación de la tradición escrita. Por ende, la música que uno tiene en la partitura dista mucho de cómo debe sonar. Lo mismo en todas las músicas. La notación es una ayuda que se tiene, pero es un porcentaje menor en cuanto son las notas y el ritmo, nada más que eso, y un par de dinámicas. Entonces, todo ese conocimiento estilístico se tiene que enseñar acá, para poder abordar el repertorio que tenemos fantástico, las obras de Lauro, de Gentil Montaña, cosas de Ginastera, de Guastavino. Hay mucho, cosas de García Saras, del Perú, aquí cosas de Chicoria, un montón de arreglos que estamos haciendo, un montón de compositores nuevos que están haciendo cosas. Toda esa música no se puede escribir, entonces aquí la tenemos que enseñar a través de talleres y después incorporarla al programa de estudio, por supuesto. Yo creo que más que eso, yo creo que hay cabida para todo. No es que la gente que no rasguee la guitarra ya no puede enseñar, no, para nada, sino que se sume gente que esté especializada también en esa línea. Como hay grandes maestros que se han especializado a lo mejor en música europea, como el maestro Quesada, que se manejaba mucho en la música antigua. Fantástico, tremendo aporte por esa línea, aparte de todo el aporte que él hizo a la guitarra en Chile.
pero sumar, ir sumando más gente que maneje otro estilo, el estilo más de Latinoamérica y de Chile, y estimularlo, porque eso va a traer consigo que se compongan más cosas, de que haya presencia en conciertos de música chilena, de música latinoamericana, y un ciclo. O sea, lo único que va a hacer que se generaría, y se está generando con eso, es que haya un mayor desarrollo musical en esa línea. Yo lo encuentro fantástico, y eso es trabajo para todos. Aquí me tengo que poner a llorar. No. Mira, vivir de la música es posible en cualquier lugar. Lo difícil es de repente responder a los cánones con lo que se pretende instaurar como calidad de vida. O sea, tú tenés que tener, hoy en día, si no tenés un auto, si no tenés esto, otro. Claro, que socialmente estamos bastante mal en cuanto a los sueldos, es todo súper caro, etcétera. Pero si alguien pretende vivir de la música, y es primero porque le gusta mucho, y si le gusta mucho hay que buscar ingeniársela dentro de hacer lo que a uno realmente le gusta hacer. Cuando uno hace lo que a uno le gusta, y esto me lo decía siempre Elliot, uno no mide la inversión en tiempo que uno hace, y lo disfruta, y por ende uno se desarrolla, y eso de una u otra manera trae su fruto. Entonces lo veo como algo súper posible. A lo mejor hay ciertos minutos que son un poquito más complejos, de repente que alguien tiene que hacer otra actividad, pero a grandes rasgos yo creo que sí se puede vivir de la música. Al menos uno va a vivir feliz. ¿Qué más? Se necesita un poco de plata, claro, para pagar ciertas cosas, pero lo otro es impagable. Entonces lo asociamos siempre a un tema económico y no vemos lo otro. O sea, yo prefiero vivir de la música contento y a lo mejor medio hasta el cogote con cosas, o sea, no tener la holgura económica que se puede tener a través de otras profesiones, otras actividades, pero uno está haciendo lo que a uno le gusta. Eso no puede ser algo menor. Entonces siempre hay trabajo. Yo a lo mejor me tuve que ir en su minuto con todo lo que significa eso, dejar a la familia, pero aquí estoy. No creo ser la excepción ni el elegido, ¿no? Hay un montón de gente que vive de la música. Hay otros que tampoco son, el fanatismo que tienen por la música tampoco es tan grande como para recorrer ese camino. Y en el transcurso de él se dan cuenta, ¿sabéis que a mí me gusta la música? Pero no, nunca tanto como para sacrificar ciertas cosas. Yo creo que al que realmente le gusta la música y la disfruta y es la pasión de su vida, persiste en eso, y al final uno llega sin nada y se va sin nada. Así que suena súper romántico, a lo mejor idealista, pero es una realidad. Uno tampoco sabe qué va a pasar mañana. A lo mejor uno sale aquí, lo atropellan, listo, fue. Y si es que uno no está haciendo lo que le gusta, nada. En ese minuto, si uno no está disfrutando las cosas en el minuto, ¿cuándo más? O sea, existen proyectos que uno puede hacer y todo, pero es una mezcla entre... Es un poquito inocente pensar así como que no, mira, si ahora voy a trabajar en otra cosa y al costo que tenga, y después como en 5 años más y ahí me voy a relajar porque voy a tener una estabilidad económica y voy a hacer las cosas que me gustan. ¿Quién te
te asegura que va a llegar a 5 años más. Entonces es todo tan relativo, lo único que uno puede decir es que haz lo que te gusta. Los proyectos son los mismos, o sea, mantengo los proyectos que tenía en Alemania principalmente, el proyecto del cuarteto, que estamos todos regados entre Chile y Alemania, y así. El Seba estaba aquí, después ahora no está, y ahora yo. Y conectándome aquí sobre todo con personas ligadas al folclore. Para yo aprender más y para perfeccionarme. Eso era lo que me faltaba a mí allá. Y eso es lo que echaba mucho de menos, aparte de la familia. Pero musicalmente hablando. Entonces me estoy conectando con amigos y con nuevas personas para proyectos en esta línea de música latinoamericana, de concierto, por llamarlo de alguna manera. Música instrumental, así. Así fue que conocí ahora hace poco a un cuatrista impresionante, Gustavo Colina, y tuve la suerte de poder tocar algunas cosas con él. Y esas son cosas que... eso es lo que estoy buscando, ese tipo de proyectos. Uno aprende mucho. Eso más que nada, son montones de proyectos, cosas así específicas, son las cosas que ya tengo, conciertos allá, conciertos acá, y luego otras cosas que están naciendo ahí de poquito, más grabaciones también, solo, en dúo, publicaciones, de algunos arreglos, eso principalmente. Y también las clases acá, que también es un proyecto, porque los alumnos también intento más allá de lo que uno puede ofrecer técnicamente y musicalmente, intento motivarlos para que redescubran en algunos casos lo que hizo que uno llegue a este lugar, que ese amor por tocar guitarra, y eso no se debería perder, o al menos no debería la academia matarlo, porque como proceso natural a lo mejor hay personas que ciertas cosas van decantando y las etapas van cambiando, pero la academia no puede ser un factor de desmotivación o algo así. En esa línea, bueno, hay varias personas que no lo son, pero en rasgos generales se tiene que ir constantemente renovando. Entonces eso me motiva también, y yo también lo tomo como un proyecto personal, proyecto artístico. Aquí uno está formando, apoyando a personas que son artistas, que tienen una sensibilidad artística, y eso es un proyecto súper importante para mí. Que lo hagan, sobre todo que lo hagan si es que lo quieren hacer. Suena súper obvio, pero el perfeccionamiento no tiene que ver con el don de uno estudia, sino que es con cómo uno se perfecciona. Si al final uno puede estar inscrito en la mejor universidad del mundo y no hacer mucho. Lo digo porque hay tremendos profesionales en Chile que no han salido nunca de Chile. Y entonces una cosa no asegura la otra. Hay que tomarlo sobre todo como etapa de vida. O sea, si es que a alguien le llama mucho la atención, porque va asociado a muchas otras cosas, no solamente es estudiar, sino que el poder a lo mejor conocer otra cultura, aprender otro idioma, vivir solo. Generalmente uno vive aquí con sus padres en el periodo de estudio, entonces y ese es algo totalmente novedoso. Eso sumado a que uno se va a estudiar en el mejor de los casos, por supuesto, y como debería ser, con una persona que a uno lo motiva, o sea, un referente, que es el que hace que tú te vayas a estudiar a ese lugar. Cuando se cumplen esas cosas yo lo veo como algo fantástico, y por supuesto que lo incentivo. Pero cuando es salir por salir,
me caben mis dudas. O sea, no, aquí hay buenos maestros, hay tremendos músicos, y si es para irse, para estudiar con cualquiera, o sea, con gente que tiene un nivel musical y artístico mucho menor, creo que es más una excusa para hacer otras cosas. Para salir, sí, pero desde un punto de vista profesional, no creo que sea lo apropiado. Pero sí, o sea, yo hablo desde mi experiencia y fue fantástico. O sea, yo aprendí mucho, y era también lo que yo quería, entonces lo aproveché bastante. Y también volví después de muchos años cuando también quería hacerlo, entonces se dieron las cosas de manera súper natural. Yo al principio, porque es como moda, después de terminar los estudios, salir al extranjero. Entonces, yo no quería, yo no quería, porque no veía ningún profesor que me llame la atención. Entonces yo dije, pucha, yo estaba terminando con Orlandini acá, me voy a ir a estudiar con personas que, para eso me quedo aquí con él. Uno tiene que buscar algo mejor, si es que se puede decir de esa manera, o algo que en ese minuto uno necesita. Y por suerte yo fui a Colombia y vi un concierto del Elliot, de Elliot Fisk. Y dije, no, con él, si quiero estudiar con alguien, es con él por varias razones. O sea, pude ver que el tipo es un genio. Y eso me motivó y por eso yo creo que me fue bien, porque estudié y aprendí un montón, le saqué el jugo. Y estaba siempre ahí en sus clases, siempre preguntaba, somos muy amigos con él. Entonces fue una experiencia fantástica, pero es lo que a mí me tocó. O sea, yo lo recomiendo 100%, el ir a estudiarse al extranjero cuando está ese interés, cuando hay una motivación también musical de por medio. Si no, musicalmente no sé si es que, o artísticamente, profesionalmente, no sé si es que sirve de algo. Para la vida sirve siempre, pero llevado a esa área en particular, no lo sé.
Yo he jugado bastante a la pelota, de repente he jugado más fútbol que he tocado guitarra. No, yo soy bien fanático. Vengo de familia de futboleros. de futboleros. Entonces no he dejado nunca de jugar fútbol. De un par de veces a la semana, por semana he jugado fútbol siempre. Llegando a Salzburgo, por ejemplo, lo primero que organicé fueron los campeonatos de... O sea, el fútbol de la ciudad, claro. ¡Uy, qué bueno! Junté a todos los latinos ahí y arrendé unas canchas y empezamos a jugar. Y eso duró 3 años. Sí. Y después conocí a otra gente y ya me fui a otro lado y seguí jugando siempre. Después allá en la universidad en Alemania estaba haciendo clases de guitarra y ahí también jugaba toda la semana. Y aquí también, para alegría mía, aquí jugamos la semana pasada. Sí, jugué. Y el nivel ha subido. Antes no habían, de los guitarristas jugaban poco. Ahora están más deportistas. Es importante hacer deporte, muy importante. Y si a uno le gusta, está siempre la cosa de cuidado con las manos, pero si a uno le gusta hay que hacerlo. Así a mí me encanta el fútbol, así que si es que a uno le gusta lo hace. Eso es mi carrera. No trascendió mucho, pero lo paso bien.